Entonces, bienvenido a Proin Limitada. Entonces, Proin Limitada es una compañía de ingeniería que ofrece servicios de diseño, de montaje, interventoría, soporte técnico, comercialización de maquinaria de equipos. Trabajamos con altos estándares de calidad y de seguridad, con ética, comprometidos con el desarrollo y con el beneficio de la organización, el recurso humano, nuestros clientes, la comunidad y el medio ambiente. Básicamente en esta misión está todo lo que tiene que ver con calidad, con seguridad industrial, con medio ambiente y con los temas que desarrollamos en nuestros nichos de negocio. Esta es nuestra visión para el 2020. Proin quiere posicionarse como una empresa exitosa en su gestión empresarial y competitiva en el sector de la ingeniería en Colombia, siendo un aliado estratégico y tecnológico que brinde confianza y seguridad en el desarrollo de sus proyectos. Nos consolidaremos como un equipo reconocido por su capacidad, eficacia, eficiencia y compromiso con los altos estándares de calidad, que capitalizará el conocimiento propio del entorno de sus clientes y la experiencia que otorgan los proyectos que hemos ejecutado en estos también casi otros 20 años que llevamos en el mercado, desde el 1997 que empezó el jefe con otro compañero haciendo interventorías hasta el día de hoy, que ya tenemos varios negocios diferentes. Aquí tenemos el organigrama. Esta es la estructura pues organizacional. Tenemos desde la cabeza, que es el gerente, la parte de los negocios, de la parte del diseño y la interventoría, la parte de las obras como tal, el recurso humano, la parte contable, la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte de coordinación técnica, que es donde se hace la parte de mantenimiento de maquinarias, y los negocios como tal, la parte de la gestión comercial de los negocios, que vienen a ser ingeniería, construcción y montajes, la parte de maquinaria, de equipos, la parte de cubiertas y esta parte que es asistencia técnica, asistencia operativa, que viene a ser todo lo que tiene que ver con el SAM, todo lo que tiene que ver con el SAM, con inventarios, con compras, con un apoyo, con toda esa parte, la logística, con todo eso. Entonces estos son los principios de la organización, los principios que caracterizan a todos los actuares de los que estamos en la organización. Entonces tenemos las necesidades de nuestros clientes, que son lo primero que tenemos que satisfacer, las necesidades de nuestros clientes. El equilibrio, que son las relaciones gana-gana, que fomentan el crecimiento de todas las partes. Y la excelencia, que es hacer bien todo desde el principio. También tenemos unas políticas, tenemos 5 políticas en la organización. La política integrada de salud ocupacional, medio ambiente y calidad, o HSQ, que son unas siglas en inglés. Las utilizamos porque la empresa empezó en el sector petrolero. El sector petrolero trajo esas siglas de la parte en inglés. Entonces, desde que empezó la organización, las hemos manejado. Entonces, empecemos con la política integrada de salud ocupacional. Es una política que trata sobre planificar y desarrollar todos los procesos, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las normas, así como aquellos compromisos y requisitos legales, reglamentos y otros suscritos en la organización. Se basa en proteger el recurso humano, las instalaciones, el medio ambiente, el entorno, comprometidos en evitar los incidentes, las enfermedades, las lesiones, los daños a la propiedad y disminuyendo el impacto al medio ambiente. Básicamente esta política es la razón de ser de la organización. Ese es como el resumen de esta política. Tenemos también la política de seguridad vial. Esta política nos enmarca a cumplir todas las normas de tránsito, a, a mantener pues como unos estándares de seguridad vial.
Básicamente es mantener unos límites de velocidad, no utilizar celular mientras se conduce un vehículo de la compañía o en servicio de la compañía, tener siempre como una planificación en esos viajes, tener permisos y cumplir con las cuestiones de tránsito. Básicamente es eso la política de seguridad vial. Tenemos aquí los límites de velocidad que están establecidos en las normas de tránsito. Entonces recordémoslos, está para carretera nacional tenemos 80 kilómetros como límite. Hoy día ya hay unas carreteras que permiten 100 kilómetros, pero pues son muy pocas. Eh, en carreteras municipales tenemos unos límites de 40 kilómetros, en vías que no son pavimentadas tenemos 30 kilómetros como límite, en vías de acceso a instalaciones de los clientes son 20 kilómetros y en locaciones como de pronto plantas o dentro de las mismas fábricas tenemos 10 kilómetros como máximo. Esto digamos que viene a ser como para los manlift, que son como vehículos internos que se manejan dentro de las plantas de producción. Los manlift por lo general tienen 6 kilómetros, 7 kilómetros como máximo de velocidad. Entonces no hay problema para que uno sobrepase ese límite. Tenemos una política de no fumadores, alcohol y drogas. Esta básicamente dice que pues está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas en la organización, igual que el alcohol. El cigarrillo, promovemos el desuso del cigarrillo, tratamos de evitarlo al máximo. Algunos compañeros fumamos y lo hacemos, digamos que en un momento del almuerzo o al final de la jornada, pero digamos que no interviene mucho esta parte. Entonces, básicamente eso es lo que habla. En las áreas que son de producción, que vienen a ser como la de mantenimiento, en las bodegas, evitar el uso pues de cuestiones que puedan generar un incendio, como fósforos, encendedores, ya que pues hay combustibles y solventes, aceites, etcétera. Entonces, para evitar riesgos de incendio. Tenemos una política que se llama de ética y transparencia. Su nombre pues básicamente nos dice su significado. Tiene que ver mucho con las relaciones que tengamos con todo nuestro entorno, tanto con los clientes, con el medio ambiente, con la comunidad, entre compañeros. Entonces básicamente habla sobre esa ética que tenemos que tener como una honorabilidad con todas nuestras relaciones, que todo sea muy transparente, que todo sea muy justo. Entonces es básicamente eso. Y tenemos por último una política que es la de tratamiento de la información y protección de datos personales. Esta aplica mucho a todos los que tengamos como acceso a clientes, a proveedores, a empleados. Entonces nos compromete y también nos recuerda unos derechos que tenemos. Está basada en una normativa donde nos recuerda que tenemos unos derechos de conocer, consultar, oponernos y cancelar, actualizar y rectificar toda nuestra información que contenga. Como al estar vinculados a una organización, ellos nos manejan ciertos datos, entonces digamos que cuando no tengamos ya ese vínculo, podemos decir que esos datos no sean utilizados, que podemos en el momento que tengamos la vinculación actualizarlos y rectificarlos en cualquier momento. Actualizar, por ejemplo, un diploma porque adquiriste una nueva competencia, agregaste una nueva persona a las afiliaciones, etcétera. Y al mismo tiempo nos responsabiliza con respecto a los datos de los clientes y de los proveedores, en darle un buen uso, un buen manejo, mantener como una confidencialidad y privacidad de esos datos. Solo utilizarlos para lo que se debe, que en nuestro caso es comercialización de maquinaria, proyectos de ingeniería, siempre que esté el vínculo y dándole también esa información al cliente o proveedor.
Entonces, por lo general en los correos utilizamos un aviso de que esos datos se van a manejar con confidencialidad, y en algunos otros formatos agregamos la cláusula de confidencialidad y de privacidad de datos, y también de que ellos ceden de que podamos usar sus datos en nuestros negocios. Tenemos dos reglamentos en la organización: el reglamento interno de trabajo, que es el normal de cualquier organización, habla sobre las funciones y responsabilidades que tenemos en nuestro cargo y las funciones que tenemos con respecto a la seguridad, al medio ambiente y la calidad, y también con horarios, con algunas prohibiciones como la cuestión de alcohol y drogas. También habla sobre qué cosas pueden constituir un permiso de trabajo, cuáles no, cuáles son remunerados, cuáles no son remunerados. Entonces ahí nos habla de eso. Está publicado en varias partes de la organización, tanto de manera digital como aquí publican las carteleras y en las diferentes sedes. El otro reglamento que tenemos es el reglamento de higiene y seguridad industrial. Este nos da ya unas pautas más específicas sobre la parte de seguridad, que tienen que ver ya con el uso de protección personal de los EPPs, de mantener un orden y aseo en nuestras zonas de trabajo. Tú sabes que el orden y el aseo es una forma de evitar también accidentes. Eh, este también nos dice pues como las responsabilidades que tenemos frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre algunos conceptos de seguridad, de salud en el trabajo. Como ya te había dicho, el concepto HSQ, las siglas HSQ, quieren decir en español salud, seguridad, medio ambiente y calidad. H es health, la S es safety, la S Environment y la Q es Quality. Son siglas que se traen desde la industria del petróleo, que utiliza mucho estas siglas. Entonces tenemos otro concepto que es el peligro, que es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. Entonces recordemos, una fuente, una situación o acto. Y riesgo es una combinación de la probabilidad con la consecuencia de que ocurra un evento peligroso. Entonces, por ejemplo, eh, podemos, por ejemplo, decir, tenemos un león que es un peligro, y el riesgo es estar dentro de la jaula del león. Y un riesgo alto, exacto, o abrir la jaula, que ya es un riesgo alto. Si el león está dentro de una jaula, no, el peligro está contenido, digámoslo así. Entonces ya el riesgo es exponerse a ese peligro. Identificación de peligros. Bueno, esto es una actividad que hacemos desde el departamento y la promovemos para todos los trabajadores que aprendan a identificar los peligros. Entonces es básicamente identificarlos para gestionarlos, para controlarlos. Y finalmente el concepto de seguridad y salud en el trabajo, que anteriormente se conocía como salud ocupacional. Entonces es una disciplina que se encarga de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, protegiendo y promoviendo la salud de los trabajadores, siempre como tratando de mejorar las condiciones de salud y los entornos de trabajo. Básicamente como lo que quiere decir este concepto. Tenemos otro concepto que es muy importante, lo que llaman incidente y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, ¿el incidente qué es? El incidente es el que casi produce un daño, el que casi produce un accidente. Entonces, estabas caminando y te tronchaste, estabas llevando unos elementos y tambaleaste, o se te estaban resbalando y los alcanzaste a coger de nuevo, o se cayó un elemento desde un segundo piso y cayó al lado tuyo. Entonces, todo esto son incidentes. Los incidentes son, digamos que señales de alerta para que estemos ahí como pendientes de que eh, podíamos haber llegado a un accidente y empezar como a tomar acciones en esto para irse, para ir previniendo.
por cada, por cada 1000 incidentes en una pirámide que existe, por cada 1000 incidentes hay una muerte. Por La- cada mil 1000 incidentes hay una muerte. o por cada 1000 accidentes. No, 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 no. O sea, por cada 1000 incidentes hay un accidente. Por cada 1000 incidentes hay un accidente. La tabla va subiendo. Obviamente está en la base los incidentes, van subiendo los accidentes. Digamos que los accidentes, los accidentes suaves, digámoslo así, sigue los accidentes graves y finalmente es la muerte. Entonces, la base es los 1000 incidentes. Entonces, en la medida que detectemos más incidentes o casi accidentes, vamos a evitar esa muerte. Sí, en la parte operativa, pues hay mayor riesgo. En Claro, oficinas hay menor, aunque pues, pues, por así sí, exacto, mucho, pero se puede. Pero sí, en la parte porque, operativa, como dices. porque hay riesgos bajos y riesgos altos, tareas de alto riesgo, como llaman. Y enfermedad laboral es la que se produce por estar expuesto de manera constante y sucesiva a través del tiempo a un riesgo. Entonces, por ejemplo, al riesgo auditivo. Entonces tú durante 20 años, durante 10 años estuviste expuesto al ruido porque resulta que eras un DJ en una discoteca. Entonces, obviamente vas a desarrollar una enfermedad en los oídos. Eh, Todos nosotros que llegamos a estar sentados una jornada de 8 horas frente a un computador, la degeneración de la vista es normal. Una persona que esté de pie todo el día durante muchos años puede llegar a desarrollar problemas de circulación, de varices, osteomusculares básicamente, etcétera. La gente que está expuesta a radiación porque es experto en imágenes diagnósticas, entonces estas personas van a tener una propensión a cáncer, a cuestiones de tiroides, a enfermedades de este tipo como de mutaciones genéticas, mutaciones celulares. Entonces, estas son las enfermedades laborales. También tenemos otro concepto que se llama actos y condiciones inseguras. Entonces, te muestro esta tarjeta que se llama reporte HSEQ que nos sirve para identificar y reportar estos actos y condiciones inseguras. ¿Qué es un acto? Un acto es lo que una persona hace. Cuando hablamos de inseguro, pues es un acto que puede llegar a ocasionar un accidente. Entonces, si decimos que fulanito está haciendo un acto inseguro porque en vez de utilizar una escalera se está subiendo en un tarro de pintura, volteó un tarro de pintura y se subió a cambiar el bombillo. Entonces, esto no es un elemento adecuado para acceder a una altura. Debe utilizar una escalera, debe utilizar un andamio, ya de acuerdo pues a la altura utiliza un acceso adecuado a esa altura. Por ejemplo, los manlift es uno de los elementos o herramientas de acceso a alturas más seguro que existe en el mundo. Entonces, por eso se recomienda, por eso están fabricados con ciertas normas, ciertos estándares, tienen sus barandas, tienen sus puntos de enganche para arneses, tienen sistemas de seguridad, tienen, por ejemplo, válvula para rescatar, si se le acaba la batería al equipo, tiene unas válvulas, unos botones especiales que funcionan así la máquina no tenga electricidad o no tenga combustible. Son ejemplos. Entonces, bueno, volvamos a la ficha aquí de reporte de HSQ. Entonces aquí vemos que tiene unas casillas. Observador, observado, tiene lugar de reporte donde sucedió la situación, una fecha, tiene unas, unas condiciones. Entonces, tú puedes reportar en esta ficha una sugerencia o un comentario de cualquier tipo, administrativo por lo general, y cuando ya son de seguridad, tú reportas un acto inseguro o una condición insegura. ¿Qué es la condición? La condición es cuando ya lo inseguro no es lo que está haciendo una persona, sino lo que tú encuentras en un área de trabajo. Entonces, por ejemplo, tú puedes llegar aquí a la oficina y decir, no, yo veo que es que esta escalera no tiene
no tiene, es muy lisa, está como desgastada y está muy lisa. Entonces eso es una condición de la escalera del lugar. Entonces ahí usted ya sugiere, por ejemplo, que le pongan cinta antideslizante o que se cambie definitivamente el elemento o etcétera. Entonces hay que diferenciar el acto y la condición. También tú puedes reportar en esta ficha los reconocimientos. Los reconocimientos que eso ya son como las felicitaciones o destacar a una persona o a una gestión. Tú reconoces que Cristina siempre promueve la seguridad o que siempre hace todo como marcada en las normas. Bueno, entonces es una forma de reconocer. Entonces estas fichitas suelen estar en la, en la buzón de sugerencias, en la solapa que está al lado. Es un buzón de sugerencias interno y externo. Digamos que aquí puede llegar una persona y decir, me quiero quejar, ¿dónde está el buzón de sugerencias? Y bien, pues ahí está el buzón de sugerencias. Puede utilizar el formato que tenemos o Si no se adecua para él, porque sí se adecua para una persona externa que venga, un cliente que con vino, saludó, entonces dijo, oiga, no, pues, sí quiero decir, a mí me parece excelente la seguridad. O venga, no me dieron, no me dijeron, yo estoy aquí todo el día y nadie me dijo si había un terremoto yo para dónde cogía. Entonces quiero dejar ese comentario. Entonces nosotros bien pueda, si no se adecua a estos que ya están predeterminados aquí, usted puede aquí describir el suceso y sugerir una acción. Ya internamente nosotros implementamos una acción y aquí la anotamos, se firma y esto se hace unas estadísticas. y eh, después se socializa con la persona que hizo el comentario o lo diligenció que se corrigió. Y mira, sí, tú hace un mes dijiste esto, esto ya se implementó de esta manera. sí, cuando es externo uno lo maneja como una queja y se hace comunicación. Y internamente es igual. Y por ejemplo, si es una persona la que está cometiendo un acto inseguro, entonces se le trata de comunicar. Aquí hay una casilla que dice, el observador informó al observado el objetivo de la tarjeta. Entonces como que, hey, hermano, se te olvidó ponerte el casco, estás ahí puliendo con un esmeril esa barra, póngase las gafas, póngase un guante, etcétera. Entonces, obviamente esa digamos que es como la acción más inmediata y ya después podría llegar a ser capacitar a la persona, mejorar la señalización, etcétera. Por ejemplo, el jefe hizo una recomendación esta semana de que la iluminación estaba baja aquí en esta área. Entonces pusimos aquí las dos lámparas. Las otras dos no las pudimos poner porque está dañado es el balasto, ya no tiene que ver con el tubo. Entonces eso es como la manera de gestionar esas cositas que se presentan día a día para mejorar la seguridad. Aquí hay algunos ejemplos de actos y condiciones inseguras, como los más típicos, que puede llegar a ser el desorden, que muy fácilmente puede producir un accidente, y cosas que se hacen como en la parte operativa, que son saturar las conexiones, utilizar las mismas conexiones dañadas, pelar cables y enchufarlos a las tomas, etcétera. Entonces esos son las más típicas. Lo que hablábamos ahorita, que la gente utiliza tarros o cosas que no son adecuadas subir, para subirse. Tenemos aquí como un protocolo o como los pasos que tenemos que seguir cuando se genera un accidente de trabajo. Lo más importante cuando se genere un accidente de trabajo es informarlo al jefe inmediato o al departamento HSQ. De todas maneras, aquí tenemos los teléfonos de la ARL, nuestros carnets, que me toca hacerte el tuyo. Tenemos esos datos para informar el accidente a la ARL. Aquí tenemos los teléfonos. Es para informar a la ARL, digamos que de la manera más pronta. Lo ideal siempre es informar al jefe inmediato o al departamento HSQ. Ya después de que llamemos, la ARL nos va a indicar el desplazamiento, el lugar a donde nos tenemos que dirigir. Según la gravedad del accidente, pues
nos darán una ambulancia o no. Entonces, en su mayoría de casos son accidentes que no son graves, entonces nos desplazamos por nuestros propios medios. Tenemos por normativa, tenemos dos comités. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que anteriormente se conocía como el COPASO, por lo que te decía ahorita, porque anteriormente se utilizaba la expresión salud ocupacional. Entonces, ese SO era de salud ocupacional. Ahora se está utilizando la expresión seguridad y salud en el trabajo. Por eso ya es COPAS, con la doble S y terminado en T. Entonces el COPASO se encarga, las funciones principales del COPAS, son promover y vigilar la salud y la seguridad en el trabajo, colaborar con las capacitaciones e inspecciones de seguridad, informar sobre riesgos, colaborar con investigaciones de accidente y enfermedades laborales. Entonces, básicamente esas son las funciones. En este momento, ¿quiénes son los miembros del COPAS? Por parte de los trabajadores, tenemos a Andrei Ruiz y a Clara Moreno, que ambos ya los conoces. Y por parte de la empresa, que estos los delega el jefe, tenemos a Juan David y a Jason. Ambos, a Juan ya lo conoces y a Jason ya sabes que es el compañero que está en Cartagena. Tenemos otro comité, que es el Comité de Convivencia Laboral. Su nombre también pues como que nos da de una vez como el significado de este comité. Es para mejorar las relaciones que tenemos en la empresa, las relaciones personales, y de acuerdo a la normativa es para evitar el acoso laboral. El acoso laboral eh, tiene, digamos que varias caras. El acoso laboral se puede constituir como sobrecarga laboral, sobre abuso de la autoridad, sobre el que es muy conocido, acoso sexual, el bullying. eh, Básicamente esos son como los principales formas del acoso laboral. Este comité también tiene 4 integrantes de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos en la organización actualmente. Entonces tenemos a 2 personas por parte de los trabajadores que fueron elegidos por elección y a 2 personas por parte de la gerencia que fueron elegidos por el jefe. Entonces por parte de los trabajadores por votaciones está Yesenia Ávila, la compañera que tenemos aquí al lado, y a Henry Piñeros, que es el compañero de la bodega. Y por parte de la empresa tenemos a Omaira Romero y a Carlos Andrés Osorio. Entonces estos yo. Entonces nosotros nos encargamos en este comité de evitar esos conflictos, de resolverlos en su brevedad, de fomentar el bienestar, de fomentar la comunicación, de fomentar unas buenas relaciones entre todos los compañeros. Cuando alguien de la parte operativa de la bodega requiera presentar alguna observación, queja o algo, primero tiene que ir con Yesenia, porque ella es la principal. Con O el lo con el que hacen, quiera, o son los normalmente lo miembros. hagan desde que está ahí Sí. directamente. Sí, digamos Y que lo socializan. como él tiene, digamos, de primera mano a Henry, una persona que esté en la bodega, entonces se dirige a él de primero. No, el comité de convivencia se reúne cada 3 meses y analiza, digamos, que esos casos que se hayan presentado en ese periodo. Pero digamos que si es un caso como, como urgente, el comité se puede reunir de manera extra, una reunión extraordinaria y resolver esos casos. La normativa nos exige que esos casos se manejen de manera confidencial, por tratarse como de conflictos internos, entonces es muy importante que las partes tengan esa confidencialidad, esa privacidad y
para que no llegue pues como al ministerio o llegue a cuestiones drásticas de sancionar, de echar a una persona. Entonces siempre es como manejarlos para solucionarlos, siempre como la conciliación. ¿Hay algún formato para ese tipo Pues de trabajo este formato sirve también para eso. Este formato también sirve para eso. Aquí hay unas casillas de la parte de riesgo psicosocial, que es lo que marca como todo esto. Entonces aquí sirve para eso y de todas maneras las vías de comunicación pues, son todas. Una carta privada, un correo. Entonces no estamos pues como limitados. No estamos limitados. Tenemos, vamos a hablar ahora de las funciones, pero las funciones y responsabilidades HSQ. ¿Qué quieren decir? Que son las funciones que tenemos frente al sistema para la salud, para la seguridad, para el medio ambiente y para la calidad. Entonces aquí tenemos unas funciones que son del gerente, que son propias de él. Entonces, así resumidamente, las funciones de él, que básicamente todos tenemos las mismas funciones, pero el gerente tiene unas aparte, que sería como promover el sistema, dar unos recursos, estar enterado, informarse de todos los resultados del sistema. Básicamente son como esas son las funciones del gerente. Tenemos unas funciones que son para el equipo de salud ocupacional, el equipo HSQ, o sea, básicamente mis funciones y mis responsabilidades, que son planear, gestionar, apoyar todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. Entonces, en mí está realizar auditorías, hacer inspecciones, eh, mantenerles dotación, hacer la distribución de esta. Entonces, básicamente, esos son como las funciones del grupo HS. Ahora las funciones generales que te aplican a ti y a todos los demás, que son conocer, cumplir y velar por el cumplimiento de los manuales, las normas, los reglamentos, las políticas, los objetivos y las metas de salud ocupacional, de medio ambiente y calidad, que básicamente qué es lo que estamos haciendo en este momento. Participar en las actividades del sistema. ¿Qué actividades son? Capacitaciones, inspecciones, divulgaciones, lesiones aprendidas en caso de accidentes, en auditorías. Todas esas son las actividades que hacemos, las mismas pausas activas que hacemos en las tardes. Eso es la manera de participar. Realizar las inspecciones asignadas y promover el cumplimiento de las mismas. En muchos casos, nos van a tocar hacer ciertas inspecciones. Por ejemplo, si estás entregando una máquina, entonces tú le haces un checklist al cliente para que él verifique que la máquina se la está entregando en funcionamiento. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser los compañeros del COPAS. Entre ellos se encargan de hacer la inspección mensual de extintores, de los botiquines, de, de que la gente tenga sus elementos de protección personal, etcétera. Los que conducen vehículo también hacen su preoperacional de que el vehículo tenga todos los componentes de seguridad, que tenga su extintor al día, que tenga su botiquín, que los niveles generales de combustible, de aceites estén bien. Entonces son inspecciones que tenemos que hacer, algunos. También otra de las funciones es reportar, informarse, tomar acción sobre incidentes y enfermedades laborales. Básicamente es si sucedió un accidente, entonces pues preocuparse como por estar enterado cómo fue, qué condujo al accidente para evitar cometer esos mismos errores. Colaborar en auditorías, yo hace poco les envié un comunicado de que vamos a tener auditorías en las próximas semanas, entonces de pronto vas a experimentar eso rápidamente como es una auditoría de todo el sistema. Entonces, de pronto no te toque a ti es, responder directamente a un auditor, pero sí te vamos a invitar para que estés ahí como pendiente, como
acompañante, de pronto de Cristina o de Vanessa o de, en general de todos los compañeros para que experimentes ese proceso y ya vayas teniendo esa experiencia. Una de las más importantes de las funciones es usar adecuadamente y mantener la dotación y los elementos de protección personal. En tu caso, vas a tener que utilizar, si vas a obras, casco, en algunas ocasiones tapaoídos, gafas, muy importante las botas de seguridad. Este sería como para los que hacen esa gestión comercial, pero por ejemplo para los que hacen trabajo técnico, entonces sería pues algo ya más profundo porque ellos ya tienen un riesgo mecánico, tienen compromiso de las manos, los oídos, la vista, entonces ellos sí utilizan casco, gafas, tapaoídos, sus guantes, un overol, utilizan sus botas de seguridad, entonces eso es lo que necesitan, ¿sí? El que sea de estrella es el que necesita. Eh, por ejemplo, los que trabajan en los manlib, entonces ya necesitan un elemento adicional, que son el arnés y la eslinga. El arnés es el que va pegado al cuerpo y la eslinga es la que nos une al elemento que, que nos, que nos va a contener la caída o nos va a limitar acercarnos a un borde y nos va a sujetar. Otro de las funciones es mantener la actitud de autocuidado, cuidado por los demás, las instalaciones y el medio ambiente, reportar actos y condiciones inseguros o subestándares que también llaman, que es lo que ya hablamos al inicio de la capacitación. Y finalmente cumplir con los lineamientos de seguridad, salud y medio ambiente del cliente, que va a ser muy frecuente que de pronto nosotros tengamos unos estándares y cuando lleguemos a donde otros clientes ellos tienen otros por encima de los de nosotros. Por lo general, estos son empresas más grandes, las petroleras, las industrias grandes tienen unos estándares más elevados. Por ejemplo, uno muy común es que nos exigen chaleco reflectivo. Nosotros no se lo debemos tener chaleco reflectivo para nuestras actividades, pero en muchas visitas nos exigen un chaleco reflectivo. Entonces, por ejemplo, si es el caso, tú te informas antes de ir a una visita y yo te dispongo un chaleco reflectivo de préstamo para que puedas asistir a esta visita. Ahora vamos a hablar de los peligros que tenemos en nuestras funciones ya propias del cargo. Entonces vamos a hablar de todos los peligros y vamos a hacer énfasis o te voy a resaltar los que te aplican directamente a ti. Vamos a hablar de los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos son los que se dan por las bacterias, los virus, los hongos, los gusanos, los parásitos y básicamente están en el ambiente todo el tiempo. Pueden ser, por ejemplo, gripas, intoxicaciones con alimentos. Entonces estos están todo el tiempo en el ambiente. Digamos que nuestro riesgo general es bajo. Es bajo. Un ejemplo de un riesgo alto biológico es una persona que trabaja en un hospital, en un banco de sangre, en un laboratorio clínico. Eso es un riesgo alto. Los riesgos físicos. Los riesgos físicos son muy variados. Los riesgos físicos tienen que ver con el sol, con el calor, con la iluminación, con el ruido, con las vibraciones, con las radiaciones. Entonces aquí hay un ejemplo de todas las radiaciones que se pueden presentar, todo el espectro de las radiaciones, vienen a ser desde los rayos cósmicos, pasando por los rayos X, los ultravioleta, que son los del sol, la luz visible, los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. Recuerda que por ejemplo los celulares tienen unas ondas, la luz está compuesta de varias ondas,
Entonces, básicamente nos tenemos que proteger en ciertos momentos de ellos, por ejemplo, unas gafas oscuras, un protector solar para cuando estamos como muy directo a la luz del día. Tenemos la exposición a temperaturas extremas, calor y frío. Vamos a estar expuestos a iluminaciones, a la iluminación natural o a la iluminación artificial, tanto en la, tanto en la oficina como en las bodegas vamos a tener ese riesgo. Entonces, en la medida de aprovechar la luz natural sin que ésta nos deslumbre y evitar los reflejos. Los reflejos son muy importantes evitarlos, por eso en las gafas a uno le venden la protección antirreflejo, le venden el polarizado, el, el transition, entonces todo eso nos ayuda. Y el ruido, los ruidos altos mayores a 80 decibeles en tiempos prolongados pueden causar un problema acústico. Entonces también tenemos pues las protecciones en la parte administrativa y comercial, digamos que estamos después, tenemos una baja exposición a los ruidos. Entonces esto se da más como en la parte de técnica, ellos están expuestos a veces a martilleos, a los motores de las máquinas, a los motores de las herramientas como la sierra, o las pulidoras, los taladros, entonces ellos sí tienen una exposición un poquito más alta. Sin embargo, no es grave, sigue siendo, digamos que aceptable. Igual ellos pues en su momento utilizan eh, protección de copa o protección de inserción. Tenemos otro riesgo que es el riesgo biomecánico. Entonces, por la palabra lo podemos descomponer como bio, que es la parte de la vida, y mecánico es como la parte de los movimientos del cuerpo. Entonces esto es cómo utilizamos nosotros nuestro cuerpo, cómo nos sentamos, cómo hacemos una carga, cómo alcanzamos un objeto alto, cómo apretamos con un destornillador, cómo apretamos con un alicate. Entonces todo eso nos puede causar, si lo hacemos mal, un, un sobreesfuerzo, un dolor muscular o algo. ¿Sí, señora? ¿Pausas activas? No, no tengo. No, en el botiquín. Está aquí debajo de lavamanos de las mujeres. En una cajita. No, no dejó de caber todos los elementos que teníamos, entonces ya no lo usamos en esa posición. Bueno, tenemos estos riesgos que también los llaman a veces posturales o ergonómicos. Eh, Eso sí, todos estamos expuestos, digamos que por tener una posición prolongada, ya sea de pie o sentados, en nuestro caso sentados, tenemos un riesgo medio. Entonces tenemos que recordar siempre eso, estar bien sentados. Por eso te gradué ahí la silla como para que te ayude aquí a la parte baja de la espalda a mantenerla como tirada hacia adelante, que es la que nos ayuda a tener la espalda recta. Para evitar, para evitar traumas ergonómicos, entonces también podemos hacer las famosas pausas activas. Tenemos otro riesgo, el riesgo químico. El riesgo químico es el causado por sustancias nocivas para la salud. Las más comunes o las que más se presentan son en el aire. Los polvos, las partículas, los gases, los vapores. Entonces, digamos que tenemos un riesgo relativamente bajo al estar en la parte administrativa y comercial. Los riesgos van a ser como el smog y la contaminación de la ciudad, pero si ya estamos en instalaciones del cliente, en la industria o en la misma bodega, nuestras instalaciones de la bodega, va a haber un riesgo un poquito más alto.
pero vamos a estar expuestos de manera como intermitente o de maneras esporádicas. Los compañeros de la bodega van a estar con un riesgo más alto, ellos van a tender a un riesgo, digamos que medio, porque también se hacen cuestiones de pintura. Entonces, digamos en resumen, en esta diapositiva, los riesgos que en este momento nos aplican para la parte administrativa vienen a ser los riesgos de iluminación, los riesgos biológicos o ergonómicos, y de pronto una parte de las temperaturas extremas, pero por la misma ciudad que hay veces como que nos tiende a llevar a la parte fría, pero digamos que se resuelven relativamente choques fáciles. térmicos. Sí, los choques térmicos. Y ahí donde se da la gripa y todo. Exacto. Entonces vamos a la segunda tanda de riesgos. Tenemos el riesgo mecánico. Este riesgo ya sea por elementos móviles externos. Los elementos móviles externos como por ejemplo máquinas, herramientas, eh, vehículos. Entonces se dan por golpes, por cortes, por atrapamiento. Por lo general las máquinas, los equipos que tienen un riesgo alto de esto, de generar un golpe, un corte o un atrapamiento, tienen este símbolo. Es un símbolo que representa el riesgo mecánico. Entonces, digamos que para nosotros en la parte administrativa o comercial es un riesgo bajo. Es un riesgo bajo. eh, Nosotros no estamos expuestos tanto a maquinaria. Entonces, este riesgo sí es alto para la parte operativa, para la parte técnica, para los compañeros que están arreglando un motor, arreglando un brazo hidráulico, bajando, subiendo una parte, un elemento de la maquinaria. Entonces ese sí es un riesgo alto para ellos y para la parte administrativa y comercial es bajo. Tenemos otros riesgos que se llaman condiciones de seguridad, que son muy propias de unas actividades o unas labores que, 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 que nos pueden representar un riesgo. Entonces, por ejemplo, el riesgo eléctrico es un riesgo que se puede decir que está presente en casi todas las actividades hoy día. Nosotros por trabajar con computadores, con celulares, eh, en la parte técnica por trabajar con herramientas como taladros, pulidoras, sierras, entonces tienen un riesgo eléctrico. Otros riesgos que se llaman riesgos locativos, que se presentan simplemente por las áreas de trabajo, por tener almacenamiento, por tener de pronto líquidos, se puede presentar desde el agua o aceites, por utilizar herramientas, por bajar o subir escaleras, ya hay un riesgo que se llama locativo. Tenemos aquí otro riesgo que es el riesgo de alturas. Por ejemplo, es propio de una actividad de operación de manlift, por ejemplo, o de trabajar en andamios, o ser pintor, o ser limpiador de ventanas, o mantenimiento de fachadas. Ya el riesgo propio de esa actividad es el riesgo de alturas. Tenemos otro riesgo que se presenta mucho para las personas que hacen visitas, que hacen mensajería, que hacen domicilios. Entonces es el riesgo de tránsito. Y también por ahí derecho se le agrega el riesgo público, que es normal en las ciudades grandes, el riesgo público. Entonces digamos que este riesgo es moderado para nosotros en general, pues porque se nos puede presentar desde el riesgo locativo y la parte de riesgo eléctrico también se puede presentar. Y para los que hacen la gestión comercial por las visitas a clientes, están muy expuestos al tránsito y a los hurtos o los robos. Tenemos también el riesgo psicosocial. Este riesgo tiene que ver con la parte de la ansiedad, el estrés generado, generado tanto por las cuestiones laborales como por las cuestiones personales. El riesgo psicosocial está asociado a factores, digamos que intralaborales y extralaborales. Entonces, como hablábamos ahorita, eh, puede ser generado por sobrecarga laboral, por el bullying, por falta de autoestima, por ansiedad, por unas finanzas
personales mal llevadas, etcétera. El riesgo psicosocial es una cosa muy amplia y, y digamos que es algo que se ha empezado a gestionar en los últimos 4 o 5 años de manera más intensiva. El gobierno, cuando identifica que hay un riesgo alto, cuando hay casos que se aumentaron de cierto riesgo, entonces se apoya en las empresas y le encarga y los obliga a que gestionen de alguna manera este riesgo. Esta semana tuviste que aplicamos lo que llaman la batería. De pronto tú no participaste porque apenas están empezando, pero esto es una manera de diagnosticar ese riesgo, cómo está la gente frente al estrés, la ansiedad, la autoestima, la sobrecarga, todo esto. Entonces nos ayuda a diagnosticarlo para hacerle gestión y mejorar. Y por último tenemos los fenómenos naturales que son digamos que uno de los riesgos más difíciles de controlar, pero sin embargo, pues uno trata de tener un plan de emergencias ante ciertos riesgos sobre incendios, temblores, inundaciones. Entonces se trata de tener digamos como un plan para que tampoco nos coja desprevenidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, bueno, finalmente tenemos los riesgos en salud pública, que son riesgos que están en la calle. Estos no solo están expuestos los trabajadores, sino todas las personas, desde los niños hasta los ancianos, estamos expuestos todos a este riesgo, que son las enfermedades que están en la calle, son las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades contagiosas por vectores como mosquitos, ratas, cucarachas. Entonces son el dengue, el zika, el chikungunya, fiebre, hepatitis, sarampión y las intoxicaciones que pueden ser por alimentos, por químicos, etcétera. Entonces, frente a eso también tenemos que estar como haciendo algún tipo de gestión. Vamos a hablar ahora de los programas de gestión. Los programas de gestión se crean para trabajar contra los riesgos más importantes que tengamos en la organización. Entonces, como básicos están estos 3 programas que se llaman los programas de salud ocupacional. Estos son los programas que todas las organizaciones deben tener, sea cual sea su actividad laboral. Entonces, tenemos el de medicina preventiva y del trabajo, que tiene que ver con la salud de las personas, que, por ejemplo, y promover que la gente mantenga una buena salud, que la gente como entre con su buena salud a la empresa, la mantenga o la mejore. Es la cuestión de su salud. Tenemos el otro programa que se llama higiene industrial, que este tiene que ver con las áreas de trabajo, identificar riesgos, identificar focos de inseguridad. Entonces, con este trabajamos las áreas de trabajo. ¿Cómo se trabajan? Con precauciones, con señalización, con demarcaciones. Entonces, están señalizadas rutas de evacuación, está señalizado que allí hay alto voltaje, está señalizado que use casco en esta zona, etcétera. Entonces, estas son la higiene industrial. Y finalmente tenemos la seguridad industrial, que esta tiene que ver con esos focos de riesgos, pero directamente en la persona. Entonces, bueno, allí hay riesgo eléctrico, tenemos un letrero de riesgo eléctrico, pero entonces, ¿qué se debe hacer? De pronto bajar los switches si se va a intervenir el punto, utilizar guantes dieléctricos, utilizar botas dieléctricas, tener esas precauciones. Se va a trabajar en alturas, entonces utilice su arnés, utilice su casco con barbuquejo. Entonces, esas son las intervenciones directamente en la persona y con respecto a los riesgos. Entonces, estas de la salud con las personas, estas de las áreas de trabajo y estas son de los riesgos de seguridad. Exacto, exacto. En algunos años han venido, han venido hasta aquí una serie de profesionales de la salud, pero este año nos desplazamos
fuimos aquí enseguida donde tú ya conoces y fuimos, porque otros años hemos tenido un poquito más de trabajadores y alcanzamos la cuota para que venga una brigada. Y este año somos más poquitos, no alcanzamos la cuota, entonces tuvimos que desplazarnos. Entonces se hace eso cada año, se llaman los exámenes periódicos, para mirar cómo continúa la gente, en qué mejoró, en qué empeoró y para intervenir. Tenemos un programa de gestión ambiental. El programa básicamente es para reducir el impacto ambiental. Tenemos ciertas campañas en la organización, hacemos mediciones del uso de la energía, del uso del agua, medimos lo que reciclamos, eh, medimos el papel que utilizamos, tenemos en cuenta eh, de entregar los bombillos y los tubos de iluminación a una entidad que se encarga de disponerlos de manera adecuada. Tenemos en cuenta entregar los toners y los cartuchos, tenemos en cuenta entregar los filtros, los trapos engrasados, las baterías ya gastadas. Tenemos en cuenta todo eso. Tenemos, por ejemplo, una trampa de grasas en la bodega. Tenemos unos diques para que si se derrama queden contenidos los aceites. Tenemos en las repisas bandejas contenedoras por si se derrama una pintura o un solvente, un tine, un aguarrás. Entonces, todo eso son cosas que hacemos para evitar un impacto ambiental. Aquí hay algunas clasificaciones de cómo se debe botar los residuos. Entonces, aquí en la oficina tenemos estas clasificaciones y en la bodega tenemos esta adicional, residuos peligrosos, que básicamente son aceites, grasas, lubricantes. Entonces hay unas canecas donde tú vas a ver que hay unos trapos, unos mechones que se utilizan mucho para limpiar en la parte de mecánica. Estopas y trapos, exacto. Y aquí vas a ver una canequita en la cocina que es para residuos orgánicos y otra que es para residuos como papel, como cartón, plástico. Siempre que vayamos a botar ese papel, plástico, cartón, tener en cuenta que estén lo más limpio posible. Si tomaste un yogur, trata de jugarlo con agua y ahí sí lo puedes botar. Si de pronto utilizaste una servilleta, ahí uno tiene la duda. Ah, la servilleta, ¿dónde la he hecho? Pero entonces, esas servilletas, papel de baño, toallas higiénicas, algodones, esos van a lo no reciclable o desechos orgánicos. Entonces, para que lo tengas en cuenta. De todas maneras, encima de cada canequita hay unos ejemplos de qué se puede botar en cada cosa. Y dentro de la oficina tenemos unas canequitas al lado de los puestos de trabajo. Esas están solo para papel, para cuestiones reciclables. Papel por lo general. Papel, eh, ellos no la sol Sí, ellas nos solicitaron para no tener que bajar hasta aquí a la cocina, entonces sí se echa ahí la cascarita de banano, Los no reciclables se echan en el negro. Todo lo no reciclable. lo reciclable y lo orgánico. Esas son las dos Lo clases. no reciclable y lo Digamos que lo no orgánico. reciclable viene a ser como las envolturas de papel, el papel sucio, Sí, las cosas de papel de barrido. las galletas, el chocorramo, esa bolsa se va a ir. Sí, si está limpia, tú puedes considerar que por ejemplo este paquetico no queda pegotudo, No, digámoslo así, se puede echar en la parte en la reciclable, bolsa blanca. sino que hay algunas cosas que uno considera Quedan que no sabores son, malos. si es por ejemplo Una botella gaseosa. una botella de gaseosa, échale agüita, la sacudes, Y si uno no botas la, y o sea, si uno no la juega, si tú no la juegas es mejor que la eches a lo orgánico. pero entonces eso Hay, sí es hay reciclable, organiza, pero eso lo si es reciclan todo recic, por dentro y le queda una gotica de gaseosa. pues de pronto, digamos que la gaseosa es un poco como más líquida, no es tan grave, pero por ejemplo yogur, Después le pega un, un tetrapack, un- fruta,
el Tetra Pak tiene un montón de componentes, entonces se ha vuelto como difícil. Cada día mejoran como esos procesos de sacarle todos esos componentes y están tratando como de reciclarlo. El licopor también tiene su problemática para reciclarlo, entonces a veces va a la no reciclable. Entonces, esa es la cosa. Listo. Tenemos el programa de trabajo con plataformas de trabajo en alturas, o sea, con los Manlif. Para todos los que trabajan con ellos, se les hacen también ciertas actividades. Por ejemplo, se les hace exámenes de altura, se les hace inspecciones a los elementos como los arnés, los arlingas, a los cascos y se hacen capacitaciones. Básicamente eso es lo que se hace en este programa. Tenemos un programa de riesgo cardiovascular, es un riesgo muy importante a nivel colombiano, a nivel mundial en realidad. Entonces hace parte como de la responsabilidad de las empresas promover esa, esa buena práctica de mantener una buena salud cardiovascular. Entonces los consejos básicos son mantener una actividad física diaria, comer saludable, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, evitar el sedentarismo. Hay otros factores que lo aumentan. La parte de la edad nos aumenta esos riesgos y la parte genética también nos aumenta esos riesgos. Y ya los estilos de vida. Entonces es cuidarse como mucho en ese aspecto. Entonces tratamos de hacer campañas constantemente, de darles consejos, de mantener pues ahí como pendientes de esa parte. Programa de tránsito y seguridad vial. Entonces, bueno, este ya complementa lo que hablamos al principio de que hay unas reglas, este ya complementa. ¿Cómo lo complementa? Vigilando que ustedes sigan esas reglas. Entonces, en los vehículos de la organización tienen GPS, se hacen mediciones mensuales de esos GPS, se hacen capacitaciones de seguridad vial, se mantienen unas inspecciones a los vehículos, se les hace mantenimiento. Entonces esas son como las actividades como tal que se hacen para tener un programa de seguridad vial. Tenemos un programa de riesgo osteomuscular. A todos los trabajadores colombianos, a las empresas se les exige que les hagan un examen osteomuscular, porque la parte osteomuscular los problemas se pueden dar por usted estar sentado, por estar parado, por moverse, por todo, porque al fin y al cabo es nuestro cuerpo lo que utilizamos, es nuestra principal herramienta. Entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces se hacen exámenes al ingreso, exámenes periódicos, se hacen exámenes de retiro, se hacen pausas activas, se hacen capacitaciones de salud ergonómica. Entonces, esa es la forma de hacer esa gestión de ese riesgo. Tenemos el riesgo psicosocial, otra vez hablamos del riesgo psicosocial. Entonces, ¿cómo ayudamos para gestionar ese riesgo? Hacemos capacitaciones de comunicación asertiva, de manejo del estrés, de manejo de la ansiedad, hacemos actividades lúdicas, las mismas pausas activas nos ayudan a mantener como bajo ese estrés. Entonces, y bueno, y la medición que ya te comenté nos ayuda a hacer gestión frente a ese riesgo psicosocial. Tenemos otro programa, que es el programa de responsabilidad social. Digamos que esto es como un compromiso de todas las organizaciones, mantener o como retribuir lo que la sociedad nos da. Que digamos que de cierta manera estar en este sitio de un barrio, le estamos aprovechando, digamos que el área, entonces retribuir de esa manera, se puede retribuir de manera económica, de manera social y de manera ambiental. Entonces uno puede decir como que bueno, aquí yo gasto un montón de electricidad, tengo un compromiso ambiental, vamos a donar algo, vamos a sembrar árboles, vamos a hacer campañas para que la gente
no gaste agua, no gaste electricidad. Entonces, eso son la responsabilidad social que es en general, hay una responsabilidad empresarial y una responsabilidad personal también frente a todo esto, también social y económica. Entonces, finalmente también vamos a hablar ya de los planes de emergencia y para qué nos sirven. Entonces, es como para tener como eh, una práctica o una memoria de cómo actuar en caso de emergencia. ¿Cuáles son esas emergencias que se pueden presentar? Pueden ser emergencias naturales, que ya las conocemos mucho, que son las lluvias, los sismos, los vientos, los rayos. Entonces esas son las emergencias naturales. Emergencias tecnológicas son las que se pueden presentar por cuestión estructural, por cuestiones eléctricas, por fallas de equipos, intoxicaciones por gases, por fugas de gases, de vapores. Esas son emergencias tecnológicas. Emergencias sociales son las que se dan por la seguridad pública, por terrorismo, por accidentes de tránsito, por ese tipo de eventos. Entonces, aquí en la oficina, ¿cómo debemos actuar en caso de emergencia? Entonces, existe una brigada de emergencia, unos compañeros que están capacitados en manejo de incendios, manejo de heridos y en evacuación. Entonces ellos determinan en qué momento se puede evacuar. Hay una señal que es sonora, hay silbatos o pitos. eh, y precisamente el pito está en el mapa. Si ves que está colgado en el mapa de evacuación, que es este mismo que tenemos aquí. Entonces, básicamente, cuando nos den la señal sonora de evacuación, entonces te vas a dirigir en lo posible como con rapidez, pero con tranquilidad hacia las escaleras, puerta principal, escaleras, portería de la empresa y salimos a la izquierda, bajamos 2 cuadras, volvemos y va el parquecito que hay aquí a 2 cuadras. Entonces, eso sería aquí en la organización. Si estás en la bodega, si estás en la bodega, manejaríamos esta ruta de evacuación. Si recuerdas la bodega, salimos a la derecha de la bodega, que es alejándonos de la vía principal, y caminamos una media cuadrita, sí, nos metemos a una callecita y hay una zona verde donde hay un colegio. Si notas, hay dos formas de llegar, por aquí o por aquí, digamos que por la 16J o por la 16H, que creo que esta también es considerada 16H. Resulta que por aquí es una vía saturada de cables eléctricos. Ponteón es un barrio bien antiguo, semi-industrial, entonces está saturada de cables eléctricos. Esta calle está un poco más despejada. Entonces esa es la forma de evacuar. En la bodega, la alarma o la señal sonora, también hay pitos, pero también hay un timbre, una chicharra, digamos. Sí, una chicharra. Entonces va a ser diferente a cuando alguien timbra para entrar a la bodega. Esta va a ser prolongada. Lo mismo cuando silban aquí en la oficina. Y si estás en Cartagena, allá es un poquito, digamos que más despejado en general, allá es un patio. Entonces simplemente es alejarnos un poco de las máquinas y del container que tenemos allá y alejarnos a la parte frontal de ese que es un patio muy despejado, allá casi no hay cuerdas y de verdad que es un área despejada. Entonces esa es como la forma en que podemos evacuar allá en Cartagena y en todas las sedes. Y finalmente tenemos, tenemos se me perdió el mouse, ya apareció. Y finalmente tenemos
las vías de comunicación, que como te explicaba, pueden ser desde carteleras, pueden ser comunicados, correos, boletines, y ustedes hacia nosotros, hacia, pues, hacia la parte administrativa, hacia la parte de seguridad industrial, hacia la parte de, de riesgo psicosocial, pues están los mecanismos del correo, de la llamada telefónica directamente en las reuniones del COPASO o en las reuniones del comité, o las tarjetas que ya te mostré, que son estas tarjetas de reporte HSEQ. Esas son las formas de comunicarnos entre todas las partes. Y bueno, eso era todo. Te voy a pasar una capacitación, una evaluación, que es de lo que acabamos de ver. Si necesitas recordar algo, lo recordamos, miramos la diapositiva, yo te lo vuelvo a explicar y hacemos esa capacitación. Gracias. Entonces,